Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, horario que nos estén viendo. Bienvenidos otra vez aquí a Ahí te va, entérate. En el capítulo número 12 con invitado especial. Pedro García, nuestro abogado, ¿cómo estás? Ajá, pero yo no soy el invitado especial. No. Es una súper invitada especial, pero sí, muchas gracias, Pedro García, como siempre. Y Miguel Orozco también hosteando el programa. Me voy a tardar un poquito en presentarte porque en verdad tienes un currículum enorme. Entonces, la invitada especial es politóloga egresada del CIDE, oradora y consultora acreditada por el ACMEFI. Has trabajado como oradora y consultora para el sector gobierno, sector privado, Telmex, para el TEC de Monterrey y la UNAM. Nada más. Columnista para Forbes, Newsweek, Animal Político, CNN y trabajado para Financiero y Bloomberg, ¿no? Con esta parte. Catedrática para la NAHUAC y el TEC de Monterrey. Trabajaste en proyectos como Young Leader of America. Lideras y generas mentoring de Climate Reality Project, Al Gore. Me dices si lo el Climate Reality Project, que es un proyecto de Al Gore, el vicepresidente americano. Perdón, aquí lo tenemos mal escrito. Y eres emprendedora y empresaria de tu empresa de Integrarse. Así es. Con nosotros, Odil Cortés. Muchas gracias, qué bárbaro. ¿Sabías todo esto? Suena cansado, ¿no? Porque ya lo taloneé mucho tiempo. Odil, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un poco acalorada el día de hoy, pero bien. Sí, bastante. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario. Para empezar por ahí, sabemos que eres una persona súper ocupada. Sí. Pues sí, es que ya viste que hago muchas cosas. No, pues haciendo todo esto, no inventes como gracias por darte Estoy dando clases para tamales los domingos porque no alcanza con este ingreso. Y ese demanda mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Y hay que estar de buenas porque si no, no cuajan, dicen. Dicen que no cuajan, ¿no? Sí. No, sí, la verdad es que yo también estoy muy contento porque fíjate que la verdad es que nosotros empezamos y la idea del podcast es justamente sí dar un punto de vista más para las personas que quieren emprender, y en el camino nos hemos como pasado también a esta parte de todos los rubros, porque el emprendimiento no nada más es hacia poner un negocio, etcétera, ¿no? Y en un principio nos enfocamos en eso, pero también es como el emprendimiento personal en algunos rubros, en crecer en algunas partes, ¿no? Y está padrísimo que bueno, contigo podemos tocar muchísimos temas interesantísimos, y uno que a mí me llama muchísimo la atención es justamente esta parte de integrarse y del tema de la responsabilidad social empresarial, porque es un modelo o un nuevo modelo de negocio. No nuevo modelo. Es una nueva visión de negocio. Una nueva visión de negocio. Pero que trae mucho una carga ética, una carga de cómo hacer las cosas, que cuidar el medio ambiente, que cuidar a tus trabajadores, cuidar cómo te relacionas también con esa gente, con toda la gente que tanto interna hacia el dentro de tu empresa y hacia afuera de la empresa, pues también tiene números positivos para ti. Y está padrísimo porque justo la idea es que el emprendedor también se cargue de estas visiones y que vea que también haciendo bien las cosas hay futuro. Entonces, digo, me adelanté un poquito, pero es que la verdad es que yo estoy muy interesado en esas conversaciones. Está padrísimo. Hay como esta nueva tendencia a entender que la empresa no es un ente por sí mismo, ¿no? Está rodeado de una comunidad, está rodeado de un planeta, tiene gente adentro, ¿no? Un poco le contaba a Miguel que siempre digo que no es un transformer, ¿no? No se levanta la empresa y camina, está formada de individuos. Claro. Y tienes que tener esos individuos con cierta, estilo que cuide sus intereses más allá de los intereses económicos. Entonces, de ahí viene un poco esta lógica, ¿no? En muy, muy breve resumen, empieza muy reactiva, muy hasta que alguien alzó la mano con Nike en los 70 y les dice, oye, hay niños trabajando en tus fábricas y no ganan ni $1 al día, ¿no? Entonces, siempre hago como el comentario de, entonces corrieron al niño y se fue doctor y salió de su pueblo. Pues no. Entonces, eso es justo es entender eso, como, a ver, claramente no queremos niños trabajando en las fábricas, pero es suficiente con decir, y ya no trabajó y ya, y me busco un empleado, o busco cómo puedo desarrollar una población en la que no necesite el niño trabajar en la fábrica. Entonces, eso es como hacia allá va la lógica de la responsabilidad social. Entonces, es una visión de negocio, ¿no? Y es... hay una frase que me gusta muchísimo que dice, no es lo que haces con el dinero, porque eso es filantropía, es cómo haces el dinero. Claro. Entonces, el que lo haga sin echarte al agua en el camino, o sin tener esclavos, o sin vejaciones de derechos humanos, pues es una manera de hacer negocio, ¿no? Por sí misma.
Ahora bien, esa es la empresa socialmente responsable. Y ciertamente, a ver, creo en ello que tengo una empresa, ¿no? Creo que eso es algo que estamos haciendo muy bien, pero el fin último no se debe quedar ahí. El fin último es buscar empresas que solucionen los problemas sociales a través de modelos de negocio. Esa es la gran diferencia entre una empresa socialmente responsable y una empresa social, a secas. Claro. Entonces, toda empresa empieza porque detectas una necesidad. Toda. Detectaste que hay quien tiene una adicción y quieres darle cigarros. Detectaste que hay quien tiene que comer y le quieres dar una hamburguesa. Entonces, esa es una necesidad social. Y a veces generas el modelo pensando cómo optimizo la ganancia, ¿no? Le vendo los cigarros que además son adictivos para que no cuesten carísimos porque es una oferta inelástica y entonces para que así optimizo mi ganancia. Y hay quien dice, bueno, pues la gente necesita agua, ¿no? Y puedo venderle el agua estúpidamente cara o puedo generar un modelo de negocio con el que obtengan el agua y además con ese dinero desarrollamos a la comunidad y la comunidad tiene empleos y genera tiendas, ¿no? Entonces, como hacia allá, yo digo que integrarse, el fin último de integrarse es hacer que todas las empresas sean empresas sociales. Está padrísimo. Pero es imposible, ¿no? Pensar que, bueno, pues quitemos todo y empecemos de cero. No va a pasar. Entonces, hay empresas que ya empiezan a ser empresas sociales y seguramente han ido a hablar de Pizza, de Isla Urbana, de Someone Somewhere, de un chorro de empresas mexicanas que empezaron con la lógica de solucionemos un problema social, pero el resto, Coca, Walmart, ¿no? FEMSA, que es una parte de Coca, Corona, todas ellas ya son una empresa que ya existe y ya genera muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo hacemos que la manera en que generan el dinero también sea responsable, ¿no? Con miras a irlas llevando, ¿no? Poquito a poquito a que cada vez resuelvan más problemas sociales. Claro. Y me genera mucho interés lo que mencionas. Para esta parte de responsabilidad social, lo que me da mucha duda es cómo de politóloga de esta parte, cómo llegas o qué te inspira o qué te apasionó en ese momento, qué oportunidad viste en ese momento para dedicarte a esta parte de responsabilidad social, porque pues sí estamos hablando de un sector diferente, ¿no? Como diría Sheldon, en el principio no había nada. Y entonces cuando yo decido que quiero estudiar ciencias políticas, era la clásica niña rijosa, es la palabra, que para todo tenía un no, pero yo pienso, ¿no? Entonces me decían, tienes que ser abogado, ¿no? Hay que ser abogado para eso. Y entonces justo alguien o sea, el CIDE, lo conozco al CIDE y entonces entiendo que tiene esta licenciatura de ciencia política con relaciones internacionales. Fue como, no, yo no quiero ser abogado, yo lo que quiero es cambiar al mundo, ¿no? Entonces quiero cambiar al mundo desde el gobierno, tenía este sueño, primero ser diplomático, luego secretaria de Desarrollo Social, no era lo que quería. Y a la mitad de la carrera más o menos, me invitan fortuitamente. Y la verdad viene del ITAM, de donde venía la iniciativa, de esta visión de politólogo más enfocado hacia mercado libre, los tecnócratas, como les dice Andrés Manuel. Pues ¿no? Ellos estuvieron desarrollando lo que se llamaba el diplomado de jóvenes socialmente responsables. Jamás había oído hablar del término, ¿no? Cuando me invitaban fue como, ¿y cuánto cuesta? No, pues que tenemos con becas sí voy, ¿no? Ya había regalado lo que sea. Y entonces empiezo a ir a este diplomado y fue de los grandes aciertos de mi vida, grandes. O sea, eran 10 sábados al mes, 10 sábados al año, ¿no? Seguidos. Y cada sábado teníamos que ir a un diferente lugar, diferentes perspectivas. Yo no entendía lo que era responsabilidad social y entonces acabé yendo un día a oír a Lujambio mientras estábamos en la Secretaría de la Semarnat, ¿no? Que ni siquiera estaba todavía en el INAI, pero, o sea, bueno, ahora el INAI. Como la visión de la política, no me acuerdo mucho. El momento que para mí es de inflexión completa es Secretaría de Relaciones Exteriores, ni siquiera estamos en la Secretaría de Gobernación, trajeron a la subsecretaria que lleva asuntos migratorios, nos cuenta la visión en aquel entonces del gobierno panista de cómo era la relación con los migrantes y después de esto nos enseñan un video de las patronas. No sé si ustedes ubican la población de las patronas en Veracruz, pero las patronas es un movimiento de mujeres que les avientan comida a los migrantes que van en la bestia, en el tren. Ok. Entonces el documental contaba la historia de los migrantes, historias desgarradoras, ¿no? De una mujer, me acuerdo mucho de una mujer que decía, yo ya no puedo volver a mi casa a El Salvador, porque a mí ya me violaron, mi esposo ya no me va a recibir. Entonces, como esa lógica, no me acuerdo, yo lloraba, y acaba esta escena y fue como, ¿y yo qué hago? ¿No? O sea, sí, me puedo meter al gobierno, como ¿no? Y me espero, pues, 15 años, ¿no? Para poder hacer algo, o me voy con las patronas y mañana me arremango y estoy ya dando comida. Y entonces entró como hay un tercer factor que me está haciendo falta. ¿De dónde viene la lana? O sea, ¿de dónde viene la lana para las patronas? ¿De dónde viene? Pues de las empresas. De donde empresas trabajan las señoras. Y se empezó a entrarme este concepto de responsabilidad social empresarial.
ahí fue cuando me di cuenta justo como, ¿no? Salgo del CIDE, empiezo a trabajar primero en el sector privado, más enfocado en encuestas. Y justo yo veía que mi labor era decirle al candidato, esto es con lo que tienes que ganar, ¿no? Decir para ganar, y luego no pasaba nada, ¿no? O sea, siento que además le di la llave para que abriera una puerta que luego cerró, ¿no? O sea, se quedaban en el aire todas esas propuestas. Claro, ¿no? Hay que prometer. Me acuerdo mucho que me hicieron ir a entregar... Voy a quemar a mi jefe. Me hicieron ir a entregar una encuesta, ¿no? Que es en Milpalta, nunca he habido a Milpalta. Entonces voy, entrego, y estoy yo presentando así como, y entonces sugerimos que se aleje de la figura del delegado, porque lo creen que es muy corrupto, ¿no? Y entonces empiezo a oír ruidito, y que dice, usted no se preocupe, compadre. Con que usted gane, no se preocupe. Fue como, ese es el delegado, ¿no? El que está al lado de mí. Y fue como, o sea, estoy haciéndome pendeja, ¿no? O sea, les estoy diciendo lo que tienen que hacer para que ganen una elección y luego no va a pasar nada. Y entonces dije, no, tengo que trabajar en el gobierno. Y entro a trabajar al gobierno y bueno, de decepción en decepción, ¿no? Tampoco fue muchísimo tiempo, fueron 2 años, pero entré a un puesto justo clave en donde fue como, uy, ¿no? Estoy viendo pasar todo lo que está pasando afuera, yo no podía hacer nada, ¿no? Realmente era, pues le vas a acabar debiendo una deuda a alguien para que te ponga en ese puesto en el que sí puedes hacer injerencia. Entonces un día me harto, renuncio, me invitan a trabajar como a otra cosa, ¿no? Por completo dije, ¿sabes qué? Ahora sí voy a estudiar responsabilidad social en serio. Y empecé con esta idea de poner la empresa, ¿no? Ya, el camino emprendedor, lo hablaremos después, fue dificilísimo porque yo nunca había visto algo así. O sea, yo nunca había pensado en emprender. Pero el tema de la responsabilidad social, creo que cada vez más, tiene 8 años que me dedico a ello y lo veo con mucha más fuerza. Y lo veo con mucha más fuerza porque las generaciones son bien diferentes. Claro. Bien diferentes. Cuando yo empecé, híjole, era porque se lo habían pedido, porque el distintivo, porque es que me dijo, ¿no? Pero todo era cosmético por fuera, ahora sí que ponlo debajo de la alfombra y tanto. Ahora ya tengo alumnos que tienen 20 años que te dicen como, ¿cómo que esa empresa no es responsable? O, siempre digo, la clásica es, ¿cómo es que trabajan más de 8 horas? Siempre digo como, ay, chavos, les tengo una sorpresa. ¿Cómo les cuento? Les tengo una sorpresa, chavos. Saludos a los patrones. O sea, sí ha ido permeando en la cultura. O sea, sí, yo también creo que ha permeado como en la cultura, ¿no? Ya también las nuevas generaciones ya van creciendo con lo que hace algunos años se batallaba más o lo hacían más descarado, ¿no? O sea, empezaste desde el campo, viendo los problemas desde la comunidad. Muy desde la barrera, honestamente. O sea, no estaba yo ahí adentro, ¿no? Uh-huh. Pero justo creo, volviendo a lo que hablábamos hace rato del privilegio, el privilegio de haber estudiado en una escuela privada o paraestatal o de ese nivel, era verlo desde arriba y decir, aquí hay un factor que falta, ¿eh? Y que creo que tengo acceso a él uh-huh. para poder juntar a los dos otros. Entonces, claro. Ese ha sido sin duda clave. Okay. Y es que yo creo que también es el tema, como decías ahorita, yo creo que también meterse a la responsabilidad social empresarial es que creo que hay muchos factores que deben de impulsar tanto el cuidado del medio ambiente, que deben impulsar también el respeto a los trabajadores, que hay muchísima... ¿Cómo lo puedo llamar? La balanza está muy desproporcionada en cuanto al patrón y el trabajador. También, por ejemplo, el tema, como decías, no solo es dar el dinero, ¿no? En temas de filantropía, sino también saber cómo darlo, cómo apoyar, ¿no? Tal vez buscando proveedores de alguna comunidad que lo necesiten y eso está padrísimo. Qué bueno y qué padre que empezaste la lucha cuando todavía estaba complicado y que ahorita ya haya gente y que estés... Porque creo que eso es como lo que te está llamando, ¿no? Es como voy a tratar de cambiar a los próximos que vienen, ¿no? Y eso está interesantísimo. Hay un trabajo ahí de liderazgo también, ¿no? Que tuviste que decir, ¿sabes qué? Aquí veo una necesidad, aquí veo algo que haga falta, la pieza que tú mencionas. Y digo, trabajaste mucho en este tema de liderazgo y cositas así. Es parte, obviamente, de tu forma de trabajar y así. Veo que trabajaste en un proyecto de Young Leaders of America. Sí, no es un proyecto, es una iniciativa del gobierno americano. Perdón, te interrumpí. No, perfecto. Es una iniciativa del gobierno americano. Es de las cosas que nunca pensé que me fueran a pasar y me pasaron. Me costó mucho trabajo reconocerme como emprendedora. Mucho trabajo, ¿no? Cuando a mí me preguntaban, ¿y a qué te dedicas? Pensé como, bueno, pues yo doy clases y doy una empresa, ¿no? Pero para mí era como una empresita, ¿no? Y hace 2 años, como 3 más o menos, una amiga me cuenta de esta iniciativa del gobierno americano. Es una beca, tal cual, ¿no? Y te vuelves fellow del gobierno. Así como cuando te vas a Fulbright a estudiar la maestría, ¿no?
pues el gobierno pone dinero en ti y entonces cree en el gobierno americano. Y entonces la inició Obama creyendo en que si ayudas a los emprendedores sociales en Latinoamérica, en última instancia disminuirás la migración, ¿no? Ese es el objetivo último. Cuando yo aplico, pues ya no estaba Obama, ya estaba Trump. Y dije, no, nos van a dar ni madre. Yo creo que la van a cancelar, güey, ¿no? De entrada. No la cancelan porque Ivanka creía, o sea, pues es una emprendedora, ¿no? Ella sí creía en los emprendedores. Y entonces aplicábamos le aplicas cartas y, ¿no? Ensayos de lo que eres y no sé qué, y luego una entrevista. Total que cuando llegué a la entrevista, yo me acuerdo muy bien que la tuve que tomar en el teléfono a la mitad de la entrega de los distintivos. No se oía nada, era como en inglés. Y entonces estaba dándola en inglés, pero había muchísimo ruido y me acaban de decir, y la señora se esforzaba por hablar en español y yo no le entendía nada. Como, mejor hábleme en inglés porque no entiendo nada. O sea, estaba como costando mucho trabajo. Yo la verdad pensé, pues esto ya fue, ¿eh? Como al mes me hablan para decirme que en efecto me habían dado esta beca. Implicaba que yo trabajara un mes en una empresa que hacía algo muy similar a lo que yo hago en una ciudad en Estados Unidos. Okay. De entrada, de los 500 y pico que aplicaron en su momento, aceptaron a 16 mexicanos, ¿no? Entonces ya de ahí era como, ok, no estoy tan mensa como creo, ¿no? O sea, la empresa vale la pena. Cuando llego a trabajar a Estados Unidos, me mandan a Boston a trabajar con una consultora de sustentabilidad que además es originalmente suiza y luego abre la oficina en Estados Unidos. Y empiezo a ver lo que decían y fue como, no solo no estoy mensa, estoy a muy nivel de esta internacional, en lo que es más, estoy a más nivel. Porque cuando trabajas en un mercado pues de primer mundo, están acostumbrados a que tú les mandas este Excel llénamelo y me lo regresas. Suerte haciendo eso en México, ¿no? O sea, voy a ir a sentarme contigo a revisar que esté el Excel como lleno y entonces me lo vas a dar. Claro. Entonces, cuando yo les contaba, ellos, su idea de hacer un workshop o un taller era, de verdad, nos sentamos en una junta, les decimos qué hacer y luego 2 horas después nos lo entregan. Es como, no. Así no. Es que un workshop en México es 4 horas de arrearlos ¿no? con ganas y pedir que apaguen celulares y que no se está, claro, ¿no? Entonces, creo que eso también me dio esta lógica de que no lo hacemos nada mal, ¿no? Y creo que, y eso, o sea, eso es mi caso, pero en muchos casos los mexicanos se replicó igual. El darnos cuenta que no, tenemos esta idea de que el gringo, ¿no? Lo está haciendo muy bien, no, sin duda, ¿no? Y hay cosas que debemos de copiarles, pero no estamos mal aquí. Tenemos un contexto que no nos permite prosperar de la misma manera. Claro. Pero no lo hacemos mal, ¿no? Y ahí sí, para que veas todo esto que quería decir de los emprendedores que yo no tenía ni idea, ahí es donde conocí una cantidad de empresas, o sea, 250 en Latinoamérica, porque éramos 250 en total, ¿no? Desde el Caribe, o sea, desde Chile, Argentina, incluye las Antillas, ¿no? Caribeñas, y conoces de todos los negocios. Y cuando justo empiezas a platicar, te das cuenta que todos estamos pasando por lo mismo. Por él no me alcanzó para la nómina, tengo estrés, se me está cayendo el pelo, me divorcié porque ya mi marido jamás me veía, o mi mujer. Entonces empiezas a entender como, o sea, hay un mal del emprendedor que yo no conocía porque yo no estudié negocios. O sea, a lo mejor si hubiera tenido más amiguitos emprendedores en mi vida, pues hubiera dicho como, no. Pero a la fecha me sigue pasando que mi papá me sigue diciendo como, ¿cuándo vas a buscar trabajo? Es que yo ya trabajo. Ya lo tengo. Exactamente. Pues sí, no vivo en un contexto empresarial, ¿no? Claro. No, pues todo eso es súper interesante porque eres el resultado de demasiadas experiencias y demasiadas circunstancias que lo detonan, ¿no? Y llegamos a esta parte de que, pues bueno, con esta parte emprendedora, esta parte de liderazgo, esta parte del campo que mencionaba Pello, ¿no? De Pedro. Es que, mira, Pello también es para los cuates. Y mira, Odil, si te sientes con confianza, tú llámame Pello sin problema. Pellito. Pellito también es un apodo que me dicen mucho. y llega esta parte donde dices, ¿sabes qué? Voy a abrir mi compañía. Ya quiero entrar en el emprendimiento. No fue así. No. Realmente lo que pasó fue que yo quería emplearme como algo en responsabilidad social. El mercado todavía no daba para eso. O sea, pues había muy pocos puestos. Y mi socio, que en aquel entonces era mi marido, me decía como, pues ya abre el negocio. Porque él sí venía, ¿no? Y yo, no, ¿cómo abre un negocio? No. Y a mí me da miedo eso de abrir el negocio. No, mira, ya vamos a poner la empresa. Y tuve la suerte de que fue poco tiempo, fueron 9 meses realmente de que decidimos abrirlo a que tuve el primer cliente. Y entiendas, el primer cliente, el que me pagó un curso de responsabilidad social por $1,200 pesos. Ese fue mi primer cliente. Muy bien. 9 meses, ¿no? Porque si algo soy, es estúpidamente persistente. Hace rato te me preguntas, ¿cómo tus clientes? No. O sea, yo me he tardado 3 años en conseguir un cliente. Pero de que lo consigo. Lo tengo tatuado, literalmente. Busca y persiste, ¿no? O sea, soy muy persistente. Entonces, eso hizo que lograra conseguir el primer cliente. Pero la verdad es que yo tenía pánico de abrir una empresa. Y contratar al primer empleado, no, bueno.
No, yo no quiero contratar a nadie, yo no quiero tener deudas, ¿no? Pero es que no te das abasto, estás en todo tu... No, es que es una carga para mí importante el conseguir el dinero. Hoy somos 7 personas fijas, ¿no? Relativamente constantes, no todas están en nómina, algunas están en proyecto, pero sí, o sea, sí hoy que lo pienso, y un amigo me lo dice mucho como, deja de pensar que tienes una empresita. Porque ya no es una empresita, ¿no? O sea, a estas alturas ya estás hablando con las grandes, ya estás lidiando con, ¿no? con Nestlé, con Danone, o sea, ya tienes empresas grandes como clientes. Y sí me tardé un rato en creérmela. Yo creo que esa es básica, es el pensar que lo que tú tienes vale la pena. Tu primer proyecto desde siempre ha sido integrarse, o sea, desde el minuto 1 fue ese, no fue evolucionando, ni cambiando, ni nada. Ha cambiado las áreas que le hemos abierto, porque ahorita vamos a ese tema también, pero yo no me consideraba una feminista y los últimos 2-3 años que he empezado a estudiar en esto, ¿no? De repente se volvió muy importante decir que era una feminista y que la manera en la que hacemos responsabilidad social en integrarse incluye una perspectiva de género. Y por eso hemos un poco como movido hacia allá lo que hacemos, aunque seguimos haciendo lo que hacíamos desde el día 1. Desde el día 1, claro. Pero, y por ejemplo, ¿qué tan complicado? O sea, porque uno pensaría, tal vez desde el inicio, que tal vez es un nicho complicado, ¿no? Porque diría, como decías hace un momento, en México no somos tan responsables o no atendemos tanto las necesidades. O sea, pensamos que la empresa es capitalismo en su estado puro y nada más me importo yo y la empresa, el cerdo capitalista y yo solo importo yo. Pero justo es la idea de ser responsable, ¿no? Es de buscarle el lado que beneficie al colectivo, a todo mundo. Y como decías, también tiene que ver mucho con temas de género, porque también es un grupo o una comunidad vulnerable y que también hay que atender, ¿no? O sea, también debe como actor el empresario buscar ese nicho a beneficiar, ¿no? Porque hay muchos temas laborales también en temas de feminismo. Creo que de entrada no creo en que exista un cerdo capitalista. Y eso fue, qué bueno que no quería... Acabas de tomar uno de los bestsellers de finanzas en México. Qué fuerte, ¿eh? O sea, yo creo que existe alguien que se le olvida, pero repito, ¿no? O sea, toda persona tiene yo creo en la bondad de las personas. O sea, sí que seguramente hay gente muy cabrona. Pero también creo que dentro de su cabronería le gustan los perritos, ¿no? O tiene una debilidad por... Eso me parece que es lo que hay que rescatar a la hora de hablar de responsabilidad social. ¿Qué es lo que a ti te interesa? Claro. Es que a ti te cagan las mujeres y no vas a entrar al feminismo. No me importa. ¿Te gustan los perritos? Vamos a hablar del animalismo, ¿no? Y entonces vamos a incorporar eso y te voy a ir llevando a que tarde o temprano eso le toque a las mujeres. O sea, que empieces desde donde tú sí te sientes identificado, donde tú sí quieres apoyar. Si tú lo que quieres es un distintivo que poner en tu puerta porque te parece muy bonito, está bien, lo voy a hacer. Pero para hacerlo, voy a hacer que tengas, ¿no? Como ciertas cosas que vamos a ir, ¿no? creciendo hasta que tengo un cliente que de verdad tenía cuanta causa fuera y hoy la tiene súper clara, qué es lo que hace, qué es lo que no hace y ya no me necesita siquiera, ¿no? Claro. Entonces ese es el ideal, siempre se lo he dicho a ellos. Lo ideal para mí es quedarme sin clientes, pues significa que entonces ya no me necesitan, solitos están teniendo como esta lógica de así puedo ayudar al otro, ¿no? Ya adopté la visión, ¿no? Ya es parte humana dentro de un sistema económico que tiene que generar, pero ¿dónde están esas partecitas humanas de las compañías que procuran, ¿no? Cuiden al colectivo? Y dime si estoy mal, pero... Por ejemplo, ¿qué tanto, luego tenemos estereotipos, pero qué tanto, yo creo que el politólogo, de alguna manera, por el conocimiento, por lo que se va metiendo y todo esto, me llama mucho la atención que digas que tú tienes la visión de que la persona o las personas son buenas por naturaleza, porque muchas veces no sé si a mí me ha pasado, me he encontrado con gente politóloga que piensa todo lo contrario, es como, no. O sea, la gente es mala y hay que decirles, no mala, sino es egoísta, ¿no? Ve en su propio beneficio y yo sí creo, está padrísimo que yo sí creo en la gente. Hobbes contra Locke, ¿no? La clásica discusión de los politólogos. Sí. Pues sí, pero en todos los casos hablaban no de su esencia, sino de la propiedad. Eso es lo que determinaba si eran buenos o malos. Entonces, creo que aquí cuando haces entender que nada es tuyo, el planeta no es tuyo, el recurso no es tuyo, ¿no? Cuando entiendes que nada es tuyo, entonces a todos nos conviene buscarlo. Entonces, ¿tú por qué quieres un perrito? Porque es tu propiedad. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a hacer que esa propiedad tuya se vuelva y el perrito de enfrente y el que no tiene casa. ¿Verdad? Entonces vamos a buscar cómo vas entendiendo que la propiedad es mucho más comunitaria. Y qué importante cambiar la visión de ese sector. Y tú, hoy, con lo que has visto, con tu experiencia, ¿cómo ves a México en términos de responsabilidad social? ¿Cómo ves a las empresas mexicanas? ¿Realmente lo son? Yo creo que no existe nadie que sea completamente socialmente responsable. Ningún individuo. Así como no hay nadie bueno, no hay ninguna empresa buena. ¿No? O sea, perfectamente, no. Todos tenemos nuestros, ¿no? asuntos. Y está bien, ¿no? Porque entonces tenemos mejor áreas de oportunidad, como le dicen. Yo, la verdad, empecé trabajando con pymes. Era mi compromiso. Y sigue siendo, ¿no? Tenemos varios clientes que son pymes. Porque sí creo que ahí más fácil se hacen cambios. Y entonces yo veía cosas muy bonitas de las pymes cuando trabajábamos, donde hay una que adoro, de verdad es mi cliente así maravilloso. Son 10 personas en la empresa. Y el día en que yo les llevé Newsweek como para presumirles como, miren lo que escribí, ¿no? Me enteré que después los viernes hacía sesiones con ellos para lectura en voz alta porque no todos leían bien. Y leían el artículo. Ah, qué padre. O sea, para mí eso fue como, ¿no? Porque eso es una persona buena que tiene una empresa y que entonces busca lo bueno como permearlo a la empresa. Entonces, a mí las empresas pequeñas y medianas me encantan. Me parece que mientras tengan una persona consciente es más fácil. ¿No? Claro. Se lo digo mucho a mis alumnos. Para mí los mejores clientes siempre han sido o muy católicos, o muy judíos, o muy libaneses ortodoxos, ¿no? Porque entienden el concepto de comunidad. Después hay que explicarles que también la empresa es parte de la comunidad. ¿No? Pero cuando no entiendes el concepto de comunidad, entonces se vuelve cosmético. Que lo haga la niña esa de RH para que lo... ¿no? Está bien, pero lo va a hacer bien, ¿no? Entonces hay que buscar que lo haga bien y ahí es donde entramos nosotros. Oye, buenísimo. Y para cerrar esta parte, Odile, para alguien que está emprendiendo, ¿en qué, a lo mejor va a ser muy, muy absurda la pregunta, pero creo que es plantear de esta manera, ¿en qué momento tiene que tener la mentalidad de responsabilidad social? Desde que voy a poner una gestación. Desde su gestación desde tiene que dice voy a poner una empresa, es, ok, ¿de dónde viene el recurso? ¿De dónde viene la gente? ¿No? Me parece ¿Y cuál va a ser mi aporte social? Entonces puede ser que mi aporte social sea la cerveza, está bien, pero ¿qué tanta cerveza? ¿Cuánto alcohol de la cerveza? ¿Cómo la calidad de la cerveza? ¿De dónde va a venir la cebada de la cerveza? O sea, toda esa parte que vas a cuestionarte. Y no estoy diciendo, y hazlo todo bien, porque tú no vas a querer iniciar nada. Elige una. Elige una cosa. Ok, voy a hacer que los de que me traen la cebada sean de una comunidad de tal. Y todo lo demás, si quieres, hazlo mal. Y luego lo vas a ir modificando. Y entonces vas a crecer, ¿no? La visión de responsabilidad social. Pero tienes que tener un plan, porque si no, se te va a olvidar. No, y era lo que platicábamos, ¿no? En un podcast de emprendimiento, la planeación, ¿no? Y era con lo que quería cerrar. O sea, con esta misma planeación va derivado también a un tema de responsabilidad social, que te soy bien honesto, siento que falta esa cultura, parte para el emprendedor, que diga, oye, tengo que tener también esto, porque al final de cuentas es un modelo que hace sostenible tu negocio, porque esa sustentabilidad que le da, a final de cuentas, hace que puedas seguirlo generando al mediano o largo plazo. Pero también, por otro lado, no, digamos que ayuda, ¿no? Y lo decías en alguna parte, la gente está interesada en consumir productos responsables socialmente, en consumir compañías que se dedican a esto, ¿no? Entonces, y si la gente no es suficiente, los bancos lo van a hacer. Porque ahora ya los principios de inversión responsable, los principios de la banca responsable, empiezan a exigir a las personas, las empresas que piden préstamos, que demuestren qué están haciendo por el bien de la comunidad. Buenísimo. Tanto el medio ambiente como, ¿no?, de la sociedad en la que viven. Entonces, si no era suficiente pensar, pues mis clientes me lo van a pedir, ahora sí, y no estoy hablando de los bancos que están, Citibanamex, para darte un crédito como pyme, te pregunta qué haces socialmente responsable. Entonces, sí. Si Citibanamex lo hace en México, o sea, ya lo van a hacer el resto. Banregio tiene muchos años haciéndolo. O sea, creo que esa para nosotros, de verdad, el concepto de las finanzas responsables es como lo que vino a quitar el último de los estorbos para que las empresas entendieran que no les queda de otra. ¿Qué más que ser responsable? Es que a mí me llamó mucho la atención, perdón que meta esta pregunta aquí, pero me llamó mucho la atención en una de tus columnas de Forbes, decía que México ha sido líder en contrarrestar el impacto ambiental. Y yo dije, wow, yo no sabía eso. Uno pensaría que México no está interesado en eso.
y que no está poniendo atención en sus recursos, que creo que es una de las fuentes principales de México, todos los recursos y la variedad de recursos que hay aquí. Y es bueno saber que entonces me llamó mucho la atención ese comentario porque me sorprendió. Yo no pensé que México tuviera tanta iniciativa en esa parte. La teníamos a nivel gubernamental y teníamos recalcado en negritas, ¿no? Esperemos recobrarla en el término del sexenio. Pero aún si el gobierno va en contra, la realidad es que muchas empresas ya lo habían hecho. Ciertamente, y voy a un poco expiar la culpa del cabecita de algodón, ciertamente quienes han explotado las energías limpias son empresas extranjeras y un poco por eso, ¿no? Como que no le gustan. Pero México tiene un potencial para energías limpias brutal y lo hemos sabido, ¿no? Lo han sabido empresas extranjeras que al final operan aquí y le dan empleo a mexicanos, ¿no? O sea, sí, muy española, pues, pero mientras estás empleando mexicanos, pues estás empleando mexicanos y han sabido sacarle provecho a eso. ¿Qué es la tendencia, no? Perdón, es la tendencia. Bueno, hay reformas que también han llegado y lo platicábamos hace unos podcasts pasados en el que está llegando, por ejemplo, la reforma del teletrabajo, está llegando también la reforma en cuanto a la energética, que también tienen mucha carga para CFE, pero que están tratando de, bueno, en el pizarrón o en la tinta se está quedando en el vamos a buscar las energías renovables y vamos a buscar la eólica y vamos a promover este tipo de energía y todo esto, pero pues a ver qué pasa con todo esta... No en este gobierno. Y con muchísimo gusto creo que podemos hacer un programa, no conmigo porque no soy experta, pero tengo muchos amigos ambientalistas en esos temas. No este gobierno, pero sí hay una lógica de buscar energías limpias en todo el mundo. En todo el mundo. Sí, es la tendencia. Esperemos que no se quede en tendencia, ¿no? Que sea lo adopten todas las autoridades. Pues está padrísimo. Digo, la verdad es que hay mucho para qué hablar. Y si te das de acuerdo, vamos a cerrar la sección acá y tenemos muchos temas que hablar contigo. Está muy interesante este tema, lo seguiremos abordando en la sección de más adelante. También vamos a hablar un poco de emprendimiento femenino, que también ocupa un buen sector en la parte mexicana. O ahí tenemos números, ahorita los discutimos contigo, a ver qué tal. Y también meternos al tema del feminismo, a ver qué está en la agenda feminista ahorita. Pero no se pierdan la próxima sección y gracias otra vez. El contrario, gracias, por invitarme. Odile, muchas gracias. Regresamos entonces.